En la penumbra de los antiguos rituales espirituales, entre susurros de sabidurías ancestrales, renace una práctica que trasciende el tiempo, la tabacomancia. El tabaco, planta sagrada en numerosas culturas indígenas, no es simplemente una hoja que se consume, sino un puente místico que conecta lo tangible con lo invisible, lo terrenal con lo divino. Las volutas de humo que ascienden hacia el cielo portan mensajes codificados y las cenizas que caen revelan secretos ocultos para aquellos que saben interpretar su lenguaje silencioso. Este arte adivinatorio transforma cada inhalación en un paso hacia el despertar espiritual, cada exhalación en una comunión con fuerzas superiores. En esta exploración profunda desvelaremos los misterios de la tabacomancia, desde sus raíces históricas hasta sus aplicaciones contemporáneas. Aprenderás a preparar el espacio sagrado, seleccionar el tabaco adecuado, interpretar patrones en las cenizas y, lo más crucial, a purificar tu energía para esta conexión espiritual. La culminación de nuestro viaje será el descubrimiento de técnicas avanzadas de interpretación que elevarán tu percepción y entendimiento más allá del ordinario. Bienvenidos a Hermanos de Luz, santuario de conocimiento espiritual donde las antiguas prácticas se iluminan con la llama de la comprensión moderna. Nuestro propósito es guiarte en este camino de descubrimiento, respetando las tradiciones mientras expandimos nuestra conciencia colectiva. Para continuar este viaje juntos, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad, suscribiéndote al canal y compartiendo esta sabiduría con aquellos que también buscan iluminación espiritual. Tu apoyo nos permite mantener viva esta llama de conocimiento, ofreciéndote 2 encuentros semanales con el mundo esotérico, con la promesa de expandir nuestras ofrendas espirituales conforme crecemos. Adentrémonos ahora en los secretos de la tabacomancia, donde cada espiral de humo tiene un significado y cada ceniza cuenta una historia. La tabacomancia representa una forma ancestral de adivinación que trasciende lo mundano para adentrarse en reinos espirituales a través del tabaco. Esta práctica milenaria consiste en interpretar señales y símbolos manifestados en el humo del tabaco y en la ceniza que deja a su paso. Sus raíces se hunden profundamente en diversas culturas indígenas y tradiciones espirituales alrededor del mundo, donde el tabaco no era simplemente una planta, sino un mensajero sagrado entre dimensiones. En su esencia, la tabacomancia transforma el acto de fumar en un ritual sagrado donde cada inhalación y exhalación se realiza con intención elevada. El humo se convierte en un lienzo etéreo donde se plasman mensajes del mundo invisible y cada voluta que asciende lleva consigo respuesta a interrogantes profundos. Para el practicante, el tabaco funciona como un conductor que amplifica la percepción intuitiva y abre canales de comunicación con entidades espirituales. Lo fascinante de esta práctica radica en su naturaleza profundamente intuitiva y personal. No existen reglas rígidas ni interpretaciones universales. Cada practicante desarrolla una relación única con los símbolos que aparecen ante sus ojos. La tabacomancia se convierte así en un arte de atención plena, donde la concentración en el momento presente y la conexión consciente con el humo resultan fundamentales para recibir los mensajes que se manifiestan. En algunas tradiciones, este proceso se enriquece con ceremonias elaboradas donde cantos, oraciones y ofrendas complementan el ritual principal. Cada elemento incorporado busca fortalecer el puente entre mundos, facilitando no solo la recepción de información, sino estableciendo una conexión espiritual con fuerzas superiores o entidades protectoras que guían el camino del consultante. A medida que profundizamos en estas prácticas ancestrales, quiero compartir contigo un recurso invaluable que he creado especialmente para quienes desean expandir su conocimiento espiritual. Se trata de mi ebook Camino a la regla de Osha y Fa, una guía para aleyos y santeros, una obra completa donde encontrarás información detallada sobre deidades que rara vez se mencionan en otros textos, como Oshumare, Oke, Coricoto
y por supuesto un amplio conocimiento sobre los orishas principales. Lo que hace verdaderamente especial esta guía es su sección dedicada al espiritismo. Para ti que practicas o te interesa el mundo espiritual, incluye instrucciones precisas para montar tu bóveda espiritual, oraciones poderosas para tu desarrollo y canciones tradicionales a Mamá Francisca y al Espíritu Congo. También abordamos fundamentos esenciales de la palería, creando así un compendio integral de sabiduría espiritual. Los 5 bonuses que acompañan esta obra elevan su valor incalculablemente, destacando entre ellos nuestro grupo exclusivo de WhatsApp. Este espacio sagrado ya cuenta con estudiantes que han transformado su comprensión espiritual, resolviendo dudas y compartiendo experiencias invaluables. Sin embargo, debo advertirte, este grupo tiene capacidad limitada y una vez alcanzado el número máximo de participantes, cerraremos las puertas a nuevos miembros. Te invito a visitar el enlace en la descripción de este video para conocer todos los detalles y recursos que incluye esta obra. Además, quiero que sepas que esta es solo la primera parte de un proyecto mayor. Las actualizaciones futuras, incluida una segunda parte más avanzada, estarán disponibles sin costo adicional para quienes adquieran esta primera edición. Con un único pago, aseguras tu acceso a todo el conocimiento que seguiremos compartiendo. La tabacomancia representa una forma ancestral de adivinación que trasciende lo mundano para adentrarse en reinos espirituales a través del tabaco. Esta práctica milenaria consiste en interpretar señales y símbolos manifestados en el humo del tabaco y en las cenizas que deja a su paso. Sus raíces se hunden profundamente en diversas culturas indígenas y tradiciones espirituales alrededor del mundo, donde el tabaco no era simplemente una planta, sino un mensajero sagrado entre dimensiones. En su esencia, la tabacomancia transforma el acto de fumar en un ritual sagrado donde cada inhalación y exhalación se realiza con intención elevada. El humo se convierte en un lienzo etéreo donde se plasman mensajes del mundo invisible y cada voluta que asciende lleva consigo respuestas a interrogantes profundos. Para el practicante, el tabaco funciona como un conductor que amplifica la percepción intuitiva y abre canales de comunicación con entidades espirituales. Lo fascinante de esta práctica radica en su naturaleza profundamente intuitiva y personal. No existen reglas rígidas ni interpretaciones universales. Cada practicante desarrolla una relación única con los símbolos que aparecen ante sus ojos. La tabacomancia se convierte así en un arte de atención plena, donde la concentración en el momento presente y la conexión consciente con el humo resultan fundamentales para recibir los mensajes que se manifiestan. En algunas tradiciones, este proceso se enriquece con ceremonias elaboradas donde cantos, oraciones y ofrendas complementan el ritual principal. Cada elemento incorporado busca fortalecer el puente entre mundos, facilitando no solo la recepción de información, sino estableciendo una conexión espiritual con fuerzas superiores o entidades protectoras que guían el camino del consultante. Antes de adentrarnos en la práctica de la tabacomancia, debemos comprender que la preparación espiritual constituye el fundamento más importante de todo el proceso. El estado energético del practicante influye directamente en la claridad de los mensajes recibidos y en la efectividad de la conexión establecida con el mundo espiritual. La vibración energética que portamos es percibida por las entidades espirituales con quienes buscamos comunicarnos. Por tanto, resulta fundamental realizar una limpieza energética profunda antes de cualquier sesión. Esto no es un simple formalismo, sino una necesidad real para obtener resultados fidedignos y protegernos durante el proceso. El baño de purificación espiritual representa la manera más efectiva de prepararnos. Este ritual debe realizarse con absoluta conciencia y respeto, utilizando elementos que elevan nuestra frecuencia vibratoria. Comenzamos con agua clara, elemento purificador por excelencia, a la que añadiremos flores blancas, símbolos de pureza y claridad espiritual.
La colonia aporta frescura y limpieza a nuestro campo energético, mientras que la cascarilla, polvo sagrado elaborado con cáscara de huevo seca y molida mezclada con agua bendita, tiene propiedades protectoras extraordinarias. Este polvo blanco simboliza la pureza primordial y establece un escudo energético a nuestro alrededor. Un elemento de gran poder en este baño es la leche cruda, no procesada, que nutre espiritualmente nuestro ser. Si no pudieras conseguir leche cruda, la leche entera también funciona, aunque con menor potencia. La adición de hojas de albahaca completa la preparación, aportando propiedades de limpieza psíquica y apertura de caminos espirituales. Para realizar correctamente este baño, debes colocar todos estos elementos en un recipiente con agua suficiente, mezclarlos con intención y propósito claro, y después ducharte normalmente. Al finalizar tu ducha habitual, vierte esta preparación desde la cabeza hacia abajo, visualizando cómo todas las energías densas o negativas se disuelven y son arrastradas por el agua. No es necesario enjuagarse después. Permite que estos elementos sagrados permanezcan en tu campo energético. Durante la preparación del baño y su aplicación, mantén la mente centrada en tus intenciones espirituales. La calma mental resulta tan importante como los elementos físicos del ritual. Recuerda que estás preparándote para convertirte en un canal de comunicación, por lo que la claridad de pensamiento y la serenidad emocional son indispensables. Este proceso de purificación no solo te prepara para la práctica de la tabacomancia, sino que también te protege de posibles influencias negativas durante la sesión. Al elevar tu vibración energética, te vuelves menos susceptible a energías de baja frecuencia y más receptivo a guías espirituales elevados. El arte de interpretar las cenizas de un puro constituye el corazón de esta práctica adivinatoria ancestral. Este método revela mensajes ocultos a través de patrones formados por la ceniza, transformando lo que para muchos sería un simple residuo en un oráculo de profunda sabiduría. Iniciamos con la selección adecuada del puro, elemento fundamental para obtener lecturas precisas. Debe ser de calidad superior, elaborado con hojas naturales, sin aditivos químicos. La pureza del tabaco garantiza que los mensajes no sean distorsionados por elementos artificiales, permitiendo una interpretación más clara y fidedigna. El entorno donde realizamos la lectura merece atención especial. Busca un espacio tranquilo, libre de distracciones y perturbaciones energéticas. La concentración profunda resulta crucial para percibir los sutiles mensajes que aparecerán en las cenizas. Al encender el puro, hazlo de manera consciente y ceremonial. Este momento marca el inicio de la comunicación espiritual, por lo que debe realizarse con intención definida. Puedes pronunciar una invocación silenciosa o meditar brevemente sobre la pregunta o situación que deseas consultar. Durante la inhalación, mantén plena conciencia del proceso. Cada respiración profunda lleva el humo hasta tus pulmones, estableciendo un vínculo energético entre tu ser y las entidades espirituales. Visualiza cómo este humo transporta tus intenciones hacia otras dimensiones. Permite que la ceniza se forme naturalmente sin intervenir en su desarrollo. Observa pacientemente cómo se acumula en la punta del puro, creando formas únicas que contienen mensajes específicos para ti. Cuando sientas el momento adecuado, deja caer suavemente esta ceniza sobre una superficie preparada, preferiblemente un cenicero de color neutro que permita distinguir claramente los patrones. La interpretación comienza examinando minuciosamente las formas y patrones que emergen. Presta especial atención a figuras reconocibles, símbolos o disposiciones particulares que capturen tu atención. Estas formas constituyen el lenguaje mediante el cual las entidades espirituales se comunican contigo. El color de la ceniza aporta información adicional valiosa. Tonalidades blancas suelen indicar pureza, claridad
o respuestas afirmativas. Los grises sugieren situaciones ambiguas o en transición, mientras que cenizas oscuras pueden señalar advertencias o negativas. La posición de las figuras en la superficie también comunica mensajes importantes. Las formas centrales generalmente representan asuntos cruciales o inmediatos, mientras que aquellas en los bordes pueden indicar influencias periféricas o situaciones futuras. La verdadera maestría en este arte adivinatorio reside en la capacidad para descifrar el lenguaje simbólico que se manifiesta en las cenizas. Cada patrón cuenta una historia, cada forma revela un mensaje del mundo espiritual que aguarda ser interpretado con sensibilidad e intuición. Los puntos en la ceniza funcionan como indicadores de eventos o energías específicas. Cuando observamos agrupaciones de puntos cercanos entre sí, esto señala una concentración de energía o acontecimientos relevantes que ocurrirán en un periodo próximo. La cercanía entre estos puntos sugiere la inminencia de tales situaciones. Por contraste, los puntos aislados o distantes representan eventos independientes, posiblemente menos conectados con tu situación actual, pero igualmente significativos en tu camino espiritual. Las líneas y contornos que se forman naturalmente en la ceniza revelan caminos o direcciones en tu vida. Una línea recta indica un camino directo hacia un objetivo, mientras que formas curvas o sinuosas sugieren procesos de transformación más complejos que requieren adaptabilidad. Estos contornos pueden mostrarte las rutas energéticas que estás transitando, así como posibles desviaciones o alternativas disponibles. Cuando aparecen figuras reconocibles como rostros, animales o símbolos, estos merecen especial atención. Tales manifestaciones no son casuales, sino mensajes directos del mundo espiritual. Un rostro humano podría indicar la presencia de un guía o ancestro, mientras que figuras animales suelen representar cualidades específicas o protección espiritual. Los símbolos geométricos, como círculos, triángulos o cruces, poseen significados universales que se entrelazan con tu situación particular. La orientación y dirección de estas formas aporta información adicional crucial. Figuras orientadas hacia arriba sugieren elevación espiritual, crecimiento o respuestas afirmativas. Aquellas dirigidas hacia abajo podrían indicar introspección necesaria o situaciones que requieren atención. Las formas horizontales frecuentemente señalan estabilidad o transiciones graduales en tu camino. El tamaño relativo de los elementos revela su importancia en el contexto de tu consulta. Formas grandes dominantes indican aspectos prioritarios que requieren atención inmediata, mientras que elementos más pequeños representan detalles sutiles, pero potencialmente significativos que no deberían ignorarse. La densidad de la ceniza comunica la intensidad energética de las situaciones. Zonas densas y compactas sugieren concentración de energía o situaciones con fuerte carga emocional. Áreas más ligeras y dispersas pueden indicar asuntos menos definidos o en proceso de manifestación. Observa también cómo evolucionan los patrones durante la sesión. Esta progresión revela el desarrollo natural de las energías y situaciones consultadas. Un patrón que inicialmente parece negativo, pero que evoluciona hacia formas más armoniosas, indica resoluciones favorables tras periodos de dificultad. Las conexiones visuales entre diferentes elementos son particularmente reveladoras. Líneas que conectan puntos o formas distantes señalan relaciones entre aspectos aparentemente desconectados de tu vida. Estas conexiones iluminan sincronicidades ocultas que pueden resultar determinantes para comprender tu situación holísticamente. En este sistema simbólico, ciertos patrones llevan consigo significados más específicos que han sido observados repetidamente por practicantes experimentados. El ciclo de la vida se manifiesta frecuentemente en las cenizas a través de formas circulares
o espirales que representan las fases naturales de crecimiento, transformación y renovación. Una espiral que se expande hacia afuera indica desarrollo y expansión, mientras que espirales hacia adentro sugieren introspección o conclusión de ciclos. Las relaciones interpersonales aparecen como figuras que parecen interactuar entre sí. Formas que se entrelazan o se aproximan señalan conexiones fortalecidas, mientras que aquellas que se separan pueden indicar distanciamientos o necesidad de espacio en determinadas relaciones. La posición relativa de esta figura revela dinámicas de poder o influencia entre las personas involucradas. Las fases lunares constituyen otro elemento simbólico frecuente en estas interpretaciones. Las formas que recuerdan a la luna en sus distintas fases reflejan ciclos energéticos y emocionales. Una forma semejante a la luna creciente indica comienzos prometedores y energías en expansión. La luna llena simboliza culminación, plenitud y máxima claridad en los asuntos consultados. Mientras tanto, formas que recuerdan a la luna menguante sugieren momentos de reflexión necesaria, liberación de lo innecesario y preparación para nuevos ciclos. El registro continuado de tus sesiones revela patrones evolutivos sumamente valiosos. Esta documentación te permite observar cómo ciertos símbolos aparecen recurrentemente en determinadas circunstancias de tu vida, estableciendo así un diccionario personal de significado. Los cambios en estos patrones habituales resultan particularmente significativos, pues indican transformaciones profundas en tu camino espiritual o en las situaciones consultadas. Las emociones experimentadas durante la lectura influyen considerablemente en la interpretación. Si al observar determinada forma sientes inquietud inexplicable, esto podría indicar advertencias o aspectos que requieren precaución. Sensaciones de paz o bienestar sugieren confirmaciones positivas o caminos favorables. Tu cuerpo y emociones funcionan como instrumentos adicionales de percepción que complementan la observación visual. El marco temporal también se manifiesta en las cenizas. Ciertos patrones pueden asociarse con periodos específicos o estaciones. Las formas que sugieren movimientos ascendentes suelen relacionarse con la primavera y el verano, épocas de crecimiento y expansión. Aquellas que evocan descenso o interiorización conectan con otoño e invierno, momentos de recogimiento y transformación interna. Estas asociaciones temporales aportan dimensiones adicionales a la interpretación. Esta práctica trasciende la mera adivinación para convertirse en poderosa herramienta de autoconocimiento. Los símbolos que aparecen en las cenizas frecuentemente reflejan aspectos de nuestro subconsciente, revelando preocupaciones, deseos o potenciales que permanecen ocultos a nuestra mente consciente. Después de cada sesión, dedica tiempo a reflexionar profundamente sobre las interpretaciones obtenidas. Formúlate preguntas como: ¿qué aspecto de mi vida se relaciona con estos símbolos? ¿Qué decisiones podrían beneficiarse de esta sabiduría? ¿Qué cambios sugieren esta forma? Este proceso reflexivo transforma la experiencia adivinatoria en catalizador de crecimiento personal y espiritual. Llevar un diario donde registres tus observaciones resulta extraordinariamente valioso. Anota no solo las formas observadas, sino también tus sensaciones, pensamientos espontáneos e interpretaciones iniciales. Con el tiempo, este registro revelará patrones más amplios que escaparían a sesiones individuales, permitiéndote desarrollar comprensión más profunda de tu camino espiritual. Al perfeccionar tu práctica, aprenderás a reconocer relaciones más complejas entre los elementos que aparecen. Las agrupaciones por zona ofrecen lecturas más detalladas. La sección superior, generalmente relacionada con aspectos espirituales, mentales o futuros, la central con el presente y situaciones emocionales actuales, la inferior con fundamentos, aspectos materiales o el pasado que influye en la situación presente. La intensidad del color y textura también comunica mensajes significativos.
Cenizas claras y ligeras sugieren situaciones que se resolverán fácilmente o asuntos con poca resistencia energética. Tonalidades oscuras o texturas más densas indican circunstancias que requieren mayor atención, esfuerzo o transformación profunda antes de alcanzar resolución favorable. La dispersión de la ceniza al caer contiene información valiosa adicional. Una caída uniforme sugiere estabilidad y situaciones equilibradas. Dispersiones irregulares o fragmentadas pueden indicar circunstancias impredecibles o aspectos de tu vida que requieren integración. La dirección predominante hacia donde se dispersa señala hacia dónde fluirá naturalmente la energía relacionada con tu consulta. En esta práctica ancestral, la ética resulta fundamental. Mantén siempre respeto profundo hacia el tabaco como elemento sagrado y hacia las entidades espirituales con quienes estableces comunicación. Evita realizar lecturas con propósitos manipuladores o desde estados energéticos negativos, pues esto distorsiona los mensajes y puede atraer energías indeseables. Recuerda que esta herramienta divinatoria no busca controlar el futuro, sino iluminar tu comprensión para tomar decisiones más conscientes. Las interpretaciones obtenidas son orientaciones, no determinaciones absolutas. Tu libre albedrío siempre permanece intacto, permitiéndote utilizar esta sabiduría para transformar conscientemente tu camino. La práctica regular fomenta una relación cada vez más profunda con esta forma de comunicación espiritual. Con cada sesión, tu percepción se afina, permitiéndote captar matices más sutiles en los mensajes que se manifiestan. Esta evolución constante convierte la experiencia en un camino de aprendizaje perpetuo, donde cada ceniza contiene potenciales revelaciones para quien ha desarrollado ojos para ver. La tabacomancia representa uno de los puentes más poderosos hacia el mundo espiritual, permitiéndonos acceder a sabiduría ancestral que trasciende nuestra comprensión cotidiana. Cada sesión nos ofrece la oportunidad de dialogar directamente con fuerzas superiores que guían nuestro camino, iluminando aspectos que permanecerían ocultos ante nuestra mirada ordinaria. La práctica regular fortalece esta conexión espiritual, afinando gradualmente nuestra percepción intuitiva. Lo que inicialmente podría parecer simples formas en las cenizas, se transforma en un lenguaje completo y sofisticado, capaz de transmitir mensajes profundos y reveladores sobre nuestras circunstancias vitales. El respeto hacia este método adivinatorio resulta fundamental para mantener su pureza y efectividad. El tabaco merece ser tratado como elemento sagrado, nunca como simple herramienta. Esta reverencia garantiza la claridad de los mensajes recibidos y protege la integridad del canal espiritual establecido. La preparación energética que hemos detallado constituye un aspecto no negociable de esta práctica. Los baños de purificación con flores blancas, cascarilla, leche y albahaca preparan nuestro campo energético para servir como conductor limpio y efectivo de estas comunicaciones espirituales. Para continuar profundizando en tu desarrollo espiritual más allá de este video, te invito a visitar mi perfil de Instagram que encontrarás en la descripción. Allí comparto diariamente frases inspiradoras de los orishas, poderosos mensajes para tu desarrollo personal, palabras motivacionales que elevan tu vibración energética y frases de Ifá que te ayudarán a comenzar cada día con la mayor energía positiva posible. También encontrarás pataquís, esas historias sagradas que encierran enseñanzas profundas sobre distintos aspectos de la vida. Estas narrativas ancestrales te permitirán comprender situaciones complejas desde una perspectiva espiritual elevada, brindándote herramientas para enfrentar tus propios desafíos con sabiduría renovada. Te recordamos nuevamente la importancia de suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este conocimiento con quienes puedan beneficiarse de él. Cada interacción contribuye a expandir esta comunidad espiritual que construimos juntos.
Así se despide su hermano de siempre, recordándote que el espíritu que busca luz nunca permanece en oscuridad. Las respuestas habitan en el silencio de tu propio ser, esperando ser descubiertas por ojos dispuestos a ver más allá de lo visible.